La Diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Bienvenidos nuevamente a este curso de Historia de la Iglesia Antigua, organizado por la Diócesis de San Cristóbal y la Oficina de Prensa de nuestra diócesis. Esta novena lección la dedicaremos a culminar algunos aspectos de la vida de San Pablo e iniciaremos la siguiente temática, que es el encuentro entre el cristianismo y la cultura pagana. Queremos recordar nuestra página web www.diocesisdesancristóbal.online, el canal de YouTube Diócesis de San Cristóbal BE y el correo que ha dispuesto la oficina de prensa para recibir sus preguntas, sus inquietudes, que las responderemos conforme nuestro equipo vaya presentando esos correos que ustedes nos hacen llegar a través de el correo historia de la iglesia curso1@gmail.com. Recordemos que es todo pegado, historia de la iglesia curso1@gmail.com, y también recordar que a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, con el horario de 10 de la mañana y 9 de la noche en su segunda emisión, este curso se puede seguir, y también a través de diariocatólico.press. Bien, agradecer a todas las personas que nuevamente están escuchando este curso de Historia de la Iglesia, y recordar que la pasada lección estuvimos terminando de presentar algunos aspectos de los 3 viajes o las 3 misiones que nos narran el libro de los Hechos de los Apóstoles, que realizó Pablo junto a distintos compañeros por distintas partes del Imperio Romano. Dijimos nosotros también algunas cositas en torno a la experiencia que Pablo vivió en cautiverio, en cadenas, y luego se hizo referencia que Pablo pudo, a través de los juicios por los cuales tuvo que pasar, pudo llegar hasta la ciudad de Roma, la capital del imperio. Bien, vale la pena retomar nuevamente algunos otros aspectos de este periodo de la vida de San Pablo, en su época que se conoce como el cautiverio o San Pablo o Pablo en cadenas. Pablo había sido anunciado, se le había dado a conocer que los judíos estaban tramando o estaban organizándose contra él para matarlo, y por lo tanto se le advierte de no ir a la ciudad de Jerusalén, de no ir hacia Tierra Santa, porque allí pues los que adversaban su predicación cristiana estaban buscando matarlo. Pero San Pablo no hace caso a estas advertencias y él continúa con su propósito. Habíamos dicho en la lección pasada que fue recibido ciertamente en la ciudad de Jerusalén, pero muchos de sus hermanos en la fe, muchos de sus hermanos en el cristianismo, sobre todo aquellos que provenían del ambiente hebraico, si bien lo reciben con hermandad, con fraternidad, tratan de contraponer aquella visión universal que San Pablo ya estaba dándole a la predicación del Evangelio en los 3 viajes que había realizado. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos que decir también que más fuerte fue la hostilidad de los judíos no cristianos que provenían que provenían desde Asia. Estos acusaban a Pablo de haber profanado el templo y haber introducido paganos en ciertas partes que no le era lícito estar, porque no pertenecía al pueblo de Israel, pues era entendido como una profanación. Todas estas dificultades hace que se inicie el periodo de cautiverio del apóstol San Pablo. Lo apresan por parte de los soldados romanos, lo ponen en prisión
Y desde este momento podemos hacer referencia a ese periodo que se llama de el cautiverio del apóstol. Tenemos que recordar, o bien vale la pena hacer referencia, que Pablo fue presentado en distintas ocasiones a distintos o diversos tribunales, delante de los cuales tuvo que defenderse. Fue presentado a comparecer delante del tribuno Claudio Licia, el cual casi lo condena a ser flagelado, pero él hace apelo a su ciudadanía romana, por lo cual es llevado a la ciudad de Cesarea Marítima para ser protegido del odio de los judíos. Es decir, lo sacan de Jerusalén para que el ambiente tenso que se había desarrollado contra Pablo en la ciudad santa no fuera en contra de su seguridad personal. Más tarde es presentado ante el procurador Félix, el cual lo mantiene en prisión en el palacio fortaleza de Herodes, con la esperanza sea de tener acceso a algo de dinero o también para darle gusto a los judíos. Una cosa es importante que tengamos en cuenta: este periodo de la vida de San Pablo, en la que hace un recorrido en la condición de prisionero en cadenas, no es fácil determinar una cronología muy precisa. Es cierto que Pablo permanece, y se sabe que permanece en prisión en la ciudad de Cesarea en torno a 2 años. Y se presenta a distintas audiencias, tanto públicas como privadas, que al final no van teniendo ningún resultado. Con el nuevo procurador Porcio Festo, es enviado nuevamente al circuito, a la jurisdicción de los judíos, los cuales intentan llevar nuevamente a Pablo hasta Jerusalén con el plan secreto, ¿sí?, de aquello que ya habían tramado unos años antes, que era matarlo, a través de una traición organizada que se ejecutaría en el viaje de camino hacia Jerusalén, hacia la Tierra Santa. Pero nuevamente el apóstol se vale de su derecho de ciudadano romano y apela nuevamente al César. Y de esta manera, como lo recuerda el capítulo 25 de los Hechos, Pablo hace su apelo al César para defender su causa, y le dicen: bueno, tú has hecho uso de tu derecho, irás delante del César. Una vez que Pablo se encuentra frente al rey Agripa en Cesarea, Pablo es presentado por 4ª vez delante de las autoridades. Bien vale la pena enumerar entonces estos 4 momentos en los que Pablo le corresponde comparecer ante la autoridad. El primero, cuando tuvo que defenderse delante del Sanedrín. El segundo momento, cuando apareció delante del gobernador Félix. El tercer momento, con el procurador Festo en el capítulo 25 de los Hechos. Y finalmente, allí se concluye con la confirmación de su envío a Roma. Es el capítulo 26, ya prácticamente el antepenúltimo capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Se realiza entonces, como habíamos dicho en la lección anterior, el deseo que Pablo tenía de llegar hasta la capital del imperio, que es la ciudad de Roma, para predicar allí el Evangelio. El viaje está lleno de distintas dificultades. Después de que hacen una estación en la isla de Malta, bien vale la pena ahorita tomar alguno de los mapas que trae sus textos bíblicos, o algún mapa que puede estar en internet, o alguna cartografía, identificar ya la isla de Malta, para tratar de seguir el itinerario de Pablo
que está siendo trasladado hasta la ciudad de Roma. Se detienen brevemente en la isla de Malta, y allí, en esta isla, se producen algunas curaciones. También sucede aquel acontecimiento que nos narra el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo toma una brazada de leña seca y la va a arrojar al fuego para que se encienda aún más, y de la leña sale una serpiente que lo pica. Esto es interpretado como un signo negativo de parte de Dios hacia la persona de Pablo, y entonces muchos pensaban que ya Pablo era un maldito porque era un prisionero. Además de esto, Dios le envió una serpiente para hacerle mal, y estaban esperando que prácticamente Pablo cayera muerto, producto del veneno de la serpiente. A Pablo no le sucede nada, y entonces, este signo se lee como una bendición más bien de parte de Dios, y hacen que tengan una visión distinta de Pablo de aquella que habían tenido por su condición de prisionero y por haber sido picado por la serpiente. También allí Pablo realiza algún milagro. Esto lo encontramos en el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles. También el barco hace 3 etapas sucesivas. Una, desde la isla de Malta va a Siracusa, que es una ciudad de la isla de Sicilia. Luego pasa ya a territorio de la península itálica, Reggio Calabria, al sur de la península itálica. Luego, subiendo hacia el norte, llega a Pozzuoli, y después de Pozzuoli, ya prácticamente Pablo es trasladado hasta Roma. Él llega a Roma a pie, a través de una importante vía de comunicación del imperio, que es la vía Apia. Los que han podido estar en la ciudad de Roma, quizás han podido visitar y caminar sobre los restos arqueológicos de esta importante vía del imperio. Y allí, una vez que Pablo llega a Roma, en la condición de prisionero, no es llevado a la cárcel común, sino que se le da el privilegio de tener casa por cárcel con la custodia de un soldado. Nos detenemos brevemente en esta primera sección de la 9ª lección del curso de Historia de la Iglesia, y en breves minutos retomamos la segunda sección de esta lección. Disponibles todas las lecciones del curso Historia de la Iglesia en el canal de YouTube Diócesis de San Cristóbal VE. Bien, retomamos esta 9ª lección del curso de Historia de la Iglesia, cuando estamos ya cerrando aquellos aspectos que estamos estudiando y reflexionando sobre la historia de la Iglesia en torno a los viajes y a la misión de San Pablo, y sobre todo los últimos años de su vida apostólica. Y habíamos dicho en la sección pasada que Pablo es recibido en Roma por un grupo de cristianos, y recibe también el privilegio de no ir a la cárcel, sino que se le da la posibilidad de estar en una casa bajo custodia, o algún soldado estaba allí vigilando y custodiando al apóstol. Y también se le dio la posibilidad que desde esa casa él pudiera escribir y pudiera recibir a muchos fieles que venían a encontrar al apóstol, que se encontraba en la condición de casa por cárcel. Es muy interesante poder visitar en Roma aquella basílica que se construyó sobre esa casa donde Pablo estuvo prisionero durante algún tiempo.
Esa casa se encuentra muy cerca de la isla Tiberina, muy cerca allí a la zona muy cerca de la zona, perdón, del foro, sí, relativamente cercano al foro, y es posible todavía visitar los restos arqueológicos de ese lugar en los que Pablo permaneció cautivo en Roma. ¿Cuándo llega Pablo a la ciudad de Roma? Presumiblemente llega en torno a la primavera, es decir, entre marzo y mayo del año 61, y permanece allí prisionero durante un periodo de cerca de 2 años, en torno a 2 años, en una casa que se encuentra cercana al río Tíber. Como les dije anteriormente, él podía predicar libremente, como nos lo narra los Hechos de los Apóstoles, y además de esto, se dirige tanto a los hebreos como a los paganos, escribiéndoles también muchas cartas desde su condición de cautivo. A este punto culmina el libro de los Hechos de los Apóstoles. No sabemos de parte del libro de los Hechos de los Apóstoles otras informaciones sobre lo que le pasó a San Pablo respecto al tiempo que se encuentra entre el año 61 y el año 67. Sí, por distintas tradiciones y por otros testimonios que no son fuentes bíblicas, sabemos que Pablo fue liberado después de estos 2 años en prisión y no se detiene exclusivamente allí en la ciudad de Roma. Él toma muy en serio el mandato misionero de ir hasta los confines de la tierra, y por tradición se enseña que Pablo viajó hasta la península hispánica para llevar el evangelio y predicar por toda esa zona, lo que hoy es la nación española. Pablo continúa misionando, continúa viajando, llevando el evangelio, y finalmente, nuevamente, es encarcelado, y esto ya en torno al año 66-67 aparece nuevamente prisionero en Roma. Recordemos que estamos en esta época bajo el imperio del emperador Nerón, y será cuando sufrirá el martirio por su nombre de cristiano. Habíamos dicho que el martirio de San Pedro se produce o se realiza en el anfiteatro de Nerón, muy cerca allí a la actual Basílica Vaticana. San Pablo sufre el martirio y será sepultado en la vía Ostiense, una vía que conduce desde la ciudad de Roma hasta el puerto de Ostia. ¿Cómo sufre San Pablo el martirio? A diferencia de San Pedro, que es ejecutado a través de lo que tradicionalmente se enseña, que es la crucifixión, Pablo, por ser ciudadano romano, será ejecutado con la espada, le cortarán la cabeza, porque es una muerte sin dolor, menos violenta y cruel que aquella de la crucifixión, o la de ser destrozado por los leones o por las bestias, o la de ser untado con grasa de pescado y los cuerpos incinerados para utilizarlos como lámparas que iluminasen los juegos y las peleas de los gladiadores durante la noche. San Pablo será degollado con la espada en una zona que existe aún. Se conoce con el nombre de las Le Tre Fontane en italiano, o las Tres Fuentes. Y allí, en ese lugar, existe hoy un conjunto, digamos, monumental, y también un sitio de oración con distintas capillas, una realidad muy bonita en la que se hace memoria del lugar donde San Pablo en el año 67 fue decapitado por el Evangelio. Luego, él también, por ser ciudadano romano, tenía el derecho de una sepultura. San Pedro el apóstol no era romano, y si bien fue sepultado, no tenía, o los que no eran ciudadanos romanos no tenían
el privilegio de tener una cierta dignidad de sepultura. Una cosa sí ordenaba la ley y era por carácter de salubridad pública, de sanidad pública. Todos los cuerpos tenían que ser sepultados. Esto era un principio que regía en la ciudad romana, ¿no? San Pedro, recordemos, dijimos, fue sepultado directamente en la tierra. San Pablo fue sepultado con el privilegio que le concedía su ciudadanía romana, en una especie de tumba un poco más organizada, no directamente en la tierra, quizás en una especie de sarcófago elaborado en piedra. Es decir, los derechos de su ciudadanía le permitían una sepultura con una cierta dignidad. Sobre ese lugar de la sepultura que se encuentra allí cerca de la vía Ostiense que conduce al puerto de Ostia desde la ciudad de Roma, allí se sepultó el apóstol y allí el emperador Constantino construirá una basílica martirial o una basílica para venerar la memoria apostólica sobre el sitio en el que se había sido sepultado el cuerpo del apóstol de los gentiles. ¿En qué fecha sucede esto? Constantino construirá ambas basílicas, la de San Pedro y la de San Pablo, en torno al año 315-320 de la era cristiana. La Basílica de San Pablo también a lo largo de los siglos irá sufriendo o se le irán realizando distintas modificaciones. La actual Basílica de San Pablo extramuros, que nosotros podemos visitar en Roma, es la acumulación de distintas edificaciones que provienen desde época constantiniana 315-320 y que es el trabajo final, la actual que vemos, de una renovación que hizo el Papa Pío IX después de que la basílica en 1820-1821 sufriera el incendio y se destruyera gran parte de la antigua basílica constantiniana durante el papado del Papa Pío VII. El Papa Pío IX realiza los trabajos y le da la forma actual que la basílica tiene. En el año 2009, el Papa Benedicto XVI declaró el año paulino y con esta ocasión de la declaración del año paulino se hace no solamente una profundización sobre las cartas y la vida del apóstol, la misión y toda la experiencia que nosotros pudimos vivir durante ese año. También se hace un trabajo de estudio arqueológico del lugar de la sepultura del apóstol. Hacen la apertura de aquello que se encontraba, aquel espacio que se encontraba debajo del altar mayor de la basílica, y encuentran el sarcófago donde había sido sepultado el apóstol. La tapa de mármol que cubría el sarcófago tenía y tiene la inscripción en letras de época que podemos catalogar paleocristiana: Pablo apóstol mártir. Y luego con ciertos agujeros que eran propias de los sarcófagos de la época. Basta que ustedes puedan a través de Google buscar sepulcro del apóstol Pablo 2009 año paulino y verán ustedes los
siempre adelante y recorrer kilómetros y kilómetros por tierra y por mar. Él prefiere siempre como lugares o destinatarios de su predicación las grandes ciudades y los grandes centros de cultura de la época, que son las ciudades de ámbito del mundo pagano, en las distintas estaciones o grupos de diáspora que se encuentran en ellos, en las ciudades que pertenecían al Imperio Romano, pero se dirigía ante todo primero, en un primer lugar, a aquella parte de esa ciudad donde habitaba la comunidad judía o aquellos que conocían las tradiciones hebreas, de tal manera que esta dinámica evangelizadora tenía como fundamento el conocer o el presupuesto del anuncio que ya había sido dado a través de los profetas de la ley, es decir, del Antiguo Testamento. Pero no solamente, como ya lo sabemos, se detiene en los guetos o en los grupos judíos de la diáspora de las grandes ciudades y centros culturales, sino que también, como vimos en el discurso, en el foro ateniense, dirige la evangelización y dirige la misión también a aquellos que pertenecían al mundo pagano. Ya nos damos cuenta cómo en el primer viaje misionero se es delineada claramente o ha sido delineada claramente la estrategia paulina. En un primer lugar, Pablo y Bernabé van sobre los principales centros urbanos más importantes, ¿no? Como Salamina y Pafo, respectivamente puerto y capital de la isla de Chipre. Y allí intentan un primer contacto con los hermanos de la fe judía. Y luego dialogan no solamente con ellos, sino también con los paganos que simpatizaban hacia la religión hebrea, como los prosélitos y aquellos que eran temerosos de Dios, y que si bien no formaban parte del pueblo de Israel, frecuentaban las sinagogas para aprender de las enseñanzas del pueblo de Israel, a nivel, digamos, también de reflexión filosófica, y también el aporte espiritual que recibían desde las enseñanzas tanto de los libros que formaban el Pentateuco como los que formaban los profetas, y también los libros de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento que se leían los sábados y en distintos momentos en los centros de lectura y de reflexión de la palabra de Dios, que eran las sinagogas. Y así entonces iba utilizando esa plataforma que da el Antiguo Testamento para comprender a Cristo, plenitud del Nuevo Testamento. Es la experiencia suya. Pablo era de la escuela de Gamaliel y era fariseo, conocía la ley y los profetas de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Pero luego, con el encuentro con Cristo durante el viaje camino de Damasco, es allí donde tiene como el eureka de su experiencia existencial y de fe y de respuesta a Dios, en la que todo el Antiguo Testamento recobra el sentido a la luz del misterio de Cristo Jesús. Tenemos además que decir que tenemos que recordar que cuando el mensaje del Evangelio era dirigido a aquellos que pertenecían al mundo pagano, se utilizaba también, Pablo utilizó la reflexión filosófica de la cultura helenístico-romana para presentarles al Dios creador, y luego tendrá que dar un paso más fuerte para que vayan comprendiendo el misterio de la encarnación. Recordemos cómo Pablo habla del Dios desconocido, el Dios que tenía también un puesto, un lugar, un altar dedicado en el foro ateniense. Cómo le sirve esa reflexión de Dios, principio de todas las cosas, creador del universo, omnipotente, eterno. Les dice, es el Dios que yo les vengo a anunciar. Pero luego él siente y se da cuenta de la dificultad de que entiendan aquellas cosas o que acepten en la fe aquellas cosas que son más propias del anuncio, de la revelación que Dios hizo a través de la historia del pueblo de Israel, de la historia de la salvación, con una pedagogía. Tendrá que Pablo todavía hacer una síntesis para irlo comunicando, y vemos cómo ya en él va apareciendo esa síntesis entre fe y razón. Fe que tiene como fundamento la historia de la salvación, y la razón que viene como la capacidad que tiene el hombre para conocer a Dios desde la obra creadora, desde la obra que ha sido creada por él. Además,
Pablo predica no escondido. Pablo predica en las plazas y por las calles. También va a las casas privadas cuando lo invitan aquí o allá. Y también en las sinagogas, que eran los centros del anuncio y del estudio y la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y dice que predica en todo momento, a tiempo y a destiempo. Y recordemos también como su lema: ay de mí si yo no evangelizara. Es decir, la evangelización forma parte de su identidad personal, después de que tiene el encuentro con Cristo en el camino de Damasco y se siente llamado a ser el predicador de Cristo en medio del mundo pagano. Fundamentalmente, esta fue la estrategia paulina y, por supuesto, lo complementa o viene a realizarlo cuando visita distintos lugares, no solamente las casas de los hebreos, sino también las casas de los prosélitos, y luego cómo va explicando la ley del Antiguo Testamento y todo lo que había sido anunciado como cumplido en Cristo Jesús, y que muchos elementos de esas tradiciones y de esas normativas quedan abolidas por el evento de la encarnación del Hijo de Dios. Pablo también seguirá catequesis, enseñanzas a los fieles a través de sus cartas y de su predicación, en las cuales les muestra y les enseña la doctrina. Bien vale recordar aquello que forma parte del capítulo 11, 12 de la primera carta a los Corintios. Esto es lo que yo he recibido y a su vez le transmito. Es la segunda lectura de la Eucaristía del Jueves Santo, de la institución de la Eucaristía, que Jesús antes de padecer tomó pan. Es decir, transmite la fe, pero también sus catequesis están llenas de contenido moral. Cuando habla sobre el matrimonio, cuando habla sobre la libertad, cuando habla sobre la gracia, cuando habla sobre los distintos pecados que van apareciendo en las comunidades en Corinto, en Tesalónica, en Filipos y así sucesivamente. Bien, ¿qué podemos decir nosotros acerca de los colaboradores de San Pablo? Ya en las lecciones anteriores nos sonaron algunos de sus nombres. Recordamos a Marco, que tenía como sobrenombre Juan, que lo acompañó durante un cierto tiempo de su apostolado, pero que en un determinado momento se une a Bernabé y luego ellos dos continúan su misión en la isla de Chipre y a un cierto punto desaparece de la escena de los Hechos de los Apóstoles. También sabemos que Marco se hará seguidor y discípulo de San Pedro y fundará la iglesia en Alejandría, en Egipto. También se recoge una tradición muy antigua sobre el segundo evangelio, el de San Marcos, en el cual se sabe que el evangelio de Marcos es la recolección y puesta por escrito de la predicación de Pedro en Roma. Es decir, Marcos, que escucha predicar a Pedro, y a un cierto punto de la vida de la iglesia y de su mismo ministerio comienza a ponerlo por escrito, y así se forma una parte de lo que es el evangelio de San Marcos. Timoteo va a ser el principal colaborador y acompañante fidelísimo del apóstol San Pablo, con una fe ferviente y una fidelidad estrecha al apóstol. También recordemos que tenemos dos cartas que Pablo le dirige a él, con ese sentimiento de agradecimiento por su fidelidad y por su compañía. Pablo le encomendará a Timoteo distintas misiones, como aquella que le correspondió realizar en Macedonia, en el capítulo 19 de los Hechos, y en Corinto, primera de Corinto, capítulo 4. Y Pablo lo llamará a él como mi querido hijo en la fe. Tito también es un discípulo de Pablo de origen pagano y fue un delegado personal del apóstol en la isla de Creta. Lo acompañará a Jerusalén, como lo encontramos en el testimonio de Gálatas 2, versículo 3, y también recibirá una bella descripción de parte del apóstol. Lo llamará mi verdadero hermano en la fe. Recordemos otros nombres como el de Silvano
también los esposos Aquila y Priscila, que reciben al apóstol y que también aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles como expulsados de la comunidad, expulsados de la ciudad de Roma durante el emperador Claudio. Y finalmente, las comunidades cristianas. Fruto importante de la predicación apostólica de Pablo son sin duda alguna el nacimiento de nuevas comunidades cristianas y también el crecimiento de aquellas que ya existían. Generalmente eran comunidades formadas por un número moderado de miembros, de fieles, pero estaban formadas por personas que pertenecían a los estratos más humildes de las poblaciones. Conocemos la vida interna de la iglesia primitiva, lo describe muy bien los Hechos de los Apóstoles. El profesor, cuando nos enseñaba el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos hablaba de las descripciones de las primeras comunidades, cómo ponían todo en común, cómo se amaban, cómo se ayudaban mutuamente, cómo oraban y perseveraban en la oración y en la fractio panis, es decir, en la Eucaristía. Y nos enseñaba que esa era la radiografía de los primeros cristianos, que tiene que ser también, por supuesto, la radiografía de la iglesia hoy, la identidad de la iglesia, el mandamiento del amor que se realiza en medio de los fieles. Y finalmente se nos muestra también que estas comunidades que tenían esa característica de hacer presente el mandamiento del Señor, de vivir la fe, de vivir la esperanza y la caridad mutuamente, y además los distintos carismas, también la iglesia irá descubriendo y se irá constituyendo de manera más clara esa estructura también sacramental, esa estructura ministerial que es muy propia desde el primer momento. Pablo, que instituye presbíteros. Presbítero es un término que viene del griego y significa los ancianos que junto al obispo acompañaban y hacían fructificar y crecer la iglesia. Y también la institución de los obispos, que viene del término griego episcopos, que significa aquel que vigila, aquel que cuida, aquel que está atento, aquel que se preocupa por. Como por ejemplo encontramos en Creta, en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 5, o en Éfeso, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, donde sus discípulos predilectos, Tito y Timoteo, ejercitan un fecundo ministerio episcopal. Bien, con esta descripción hemos cerrado la visión un poco del aporte de la vida y el ministerio apostólico del apóstol Pablo dentro de la historia de la iglesia. Hay muchísimo más, por supuesto, para entender, para reflexionar, para estudiar y leer sobre la vida del apóstol, pero con estos puntos pues hemos querido exponer aquellas realidades importantes y necesarias para seguir luego con una profundización personal de la actividad paulina dentro de la vida de la iglesia. Agradecer a todos e invitar a todos a la próxima lección del curso de Historia de la Iglesia, en la que entraremos ya en las realidades que se producen a través del encuentro entre el cristianismo y el mundo romano y el cristianismo que se encuentra, y dedicaremos a reflexionar en torno acerca de aquellas convergencias y divergencias que se van suscitando ya no entre el cristianismo y el mundo hebraico, sino el cristianismo y el mundo romano, y cómo irá calando el mensaje de Cristo dentro de toda esa sociedad helenístico-romana que deja de ser un mundo politeísta y comienza a ser cristianizado desde sus bases, y los cristianos se extenderán en todos los estratos de la sociedad imperial romana. Muchas gracias a todos. Recordarles que llegamos a ustedes a través de www.diocesisdesancristóbal.online y nuestro canal de YouTube, Diócesis de San Cristóbal BE. Además, el correo electrónico que ha preparado el equipo que nos está apoyando y a organizar esta actividad del curso de Historia de la Iglesia, el correo todo pegado, recordemos, historia de la iglesia curso 1 @gmail.com. Y también recordamos que llegamos a ustedes a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el horario de 10 de la mañana y segunda emisión 9 de la noche, y a través de diariocatólico.press. A todos Dios les pague, Dios les bendiga, y nos escuchamos mañana en la lección número 10 del curso de Historia de la Iglesia. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web
www.diocesisdesancristobal.online para acceder a todos los recursos.